Que si quieren un cafecito, unas galletitas, ahí hay, así que se levantan y se lo sirven. Pero esta hora es la del whisky. Sí, pero no nos da el cuero. Tierra Violeta debería No nos da ya el cuero. El día pasar para otro estadio. Tenemos que pedir una donación específica. Le voy a pedir al ex embajador de Inglaterra, que tiene una fábrica de whisky, que promovía mucho acá. Sí, la señora Truss me parece que no te lo va a dar. La señora Cruz no. La señora Truss, Bueno, ella. estamos acá, esto es Tierra Violeta, es un lugar al que nos mudamos, antes estábamos en la calle Tacuarí, muchas de las personas que hay acá conocen cuál fue nuestro lugar tan querido durante tantos años. Todavía esto está en construcción, como podrán observar, pero quisimos aprovechar el viaje de Lucía Chiquia, ¿te vamos a decir Chiquias? ¿Cómo queda? Chiquia, ¿no? Sí, Para presentar su libro. Íbamos a hacer una presentación el viernes en la Facultad de Filosofía y Letras. Pasaron cosas horribles y la facultad estuvo cerrada, se suspendió esa presentación. Entonces les pedí a dos compañeras de la cátedra, que son Laura y Mariana, que juntáramos algunas de las cosas que íbamos a preguntar y decir en esa reunión en Filosofía y Letras para que podamos unir nuestras interpelaciones y acompañar entonces a Lucía. Le agradecemos mil a nuestra hermana del alma, Dora Barrancos, por acompañarnos en esta presentación. Le agradecemos a Siglo XXI, que hizo el esfuerzo de traer una mesita con libros, aunque éramos poca gente, que han sido invitadas además de una manera muy particular, porque es un agradecimiento a quienes permitieron que en pandemia se sostuviera Tierra Violeta, asistiendo a los cursos, participando de las actividades, así que mucho agradecimiento y quisimos tener esta preferencia entonces para ustedes, así que agradecemos que estén acá. Y lo vamos a hacer de esta manera. Empieza Dora hablando de lo que quiera, en particular del libro, pero ya sabemos. Voy a tratar de... Ya sabemos. Es historiadora. Algo que decir sobre los siglos va a tener. Son muchos siglos. Laura, Mariana y yo vamos a hablar un poco del libro. Y cierra Lucía. Nuestra idea es hacer algo compacto, que 7:30 esto pueda cerrarse. Y es con todo amor, pero es un amor con horario fijo, por miles de motivos. Entonces, arrancamos. Dora. Bueno, qué enorme gusto, qué placer, qué placer. Gracias, Lu. Estamos, no sé si esto sirve para algo, pero... Bueno, está siendo filmado. Bueno, o sea que... Gracias, Lucio está filmando. Ya comenzamos de y manera... Luego va a subir a la página de Tierra Violeta, así que vamos a poder tener... pero obviamente el sonido es solamente para ahí. Bueno, digo, qué gusto enorme que Tierra Violeta esté tan embellecida y tan potenciada con esta presentación. Hace tiempo que la conocimos a Lu, sabíamos que era una gran promesa y ahora es una gran realización. Entonces yo voy a ir un poco por no quiero espoliar el libro, porque el libro es además un texto que no se lee con toda comodidad. Quiero decir que hay que tener un cierto ritual. Hay libros que ustedes saben que los leemos inclusive en situaciones escatológicas, pero hay libros que no se pueden leer en esa situación. Entonces me gustaría decir y celebrar la bizarría de Lu. Se percibe bien la compañía de Diana, o sea que te arrojaste bien a los brazos de las interrupciones de los flujos bios, que eran así como muy consignadores en el inicio seguramente de tus preocupaciones. Llama muchísimo la atención inclusive cómo comienza. El texto es muy erudito, tiene un capítulo 2 sobre todo, muy erudito, está muy lleno de citas muy notables respecto de lo que sería la historiografía, y no es una historiografía meramente lineal, sino es una historiografía que tiene que ver con los acontecimientos angulares que permiten decir cómo el siglo XIX va transformando una concepción, me llamó mucho la atención, de lo que podría llamar el unisexismo anterior, siglo XVIII y demás. Y es verdad, ¿no?
si fijamos bien, no es que no exista dimorfismo, pero no existen las concepciones tan acrisoladas respecto de una óntica, ¿no? La construcción de una óntica mujer-varón. Entonces hay algo sobre lo cual nos llama la atención y volveremos a ver qué es lo que pasa respecto sobre todo de ambientaciones del siglo XVIII. Cierto que el siglo XVIII es un siglo casi precientífico, diría Bachelard, ¿no? Casi precientífico. Para él, la ciencia moderna tiene una construcción desde fines del siglo XVIII en adelante. Esa es la ciencia al uso, la ciencia moderna, la ciencia estándar. A mí me gustaría señalar que algo, ¿no? ¿Cómo fue el incidente? Esto de estudiar el famoso receptor que tiene incidencia en la flexibilidad cognitiva, esto es en gran medida cercano a la capacidad de inteligibilidad nuestra, y esta cuestión de producir, obviamente, de producir resultados con unidades, con individuos machos. La verdad, ahí me llamó mucho la atención algo. Yo creí que las ratas salvajes no las usaban, pero me las pusiste en escena. Yo me acostumbré en el CONICET a ratas totalmente cultivadas y culturalizadas. Las transgénicas, que costaban, no tienen ustedes idea, pero vamos a dejar eso para... Ahora parece que hay una producción nativa, pero ustedes saben, y esto es ya todo un dato, que las ratas que se trabajan en los laboratorios fundamentalmente son ratas todas atravesadas por la cultura. Han sido modificadas por la cultura, son ratas transgénicas. Entonces, acá ya me sorprendió que a vos te hubiera tocado los dos grupos de ratas. Y esta cuestión que era tan incidental. Individuos machos. ¿Por qué? Porque ella preguntaba, ¿por qué? Y por las hormonas. Las hormonas son una fluctuación indeseable. Bueno, se puede controlar porque hay que tener entonces. Bueno, esta es una larga historia, porque la inteligencia también se hizo a lo largo de laboratorios. Algo que vos decís que me parece muy importante. Al mismo tiempo, una ciencia tan pretenciosa, con laboratorios tan exigentes, con control de variables tan objetivas y todo lo demás, y con tan poca cantidad de unidades de análisis. ¡Qué impresionante! Porque en sociología, sabíamos, acá hay gente de mi época, unidades de análisis, una encuesta con unidad de análisis de 25, 30 es ridícula. Eso ya... bueno, pero eso era un copyright del modo laboratorial. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Se crea un dispositivo de conocimiento muy perentorio y muy ajustado a lo que sería la validación, la objetividad, y se va a publicar dos grandes circuitos, Science y Nature, etcétera, después vienen los otros, y resulta que son unidades pequeñas, son 30 unidades, 25, son pocos bichos los que se trabajan, y con eso se sacan extrapolaciones. Ya es una de las primeras cuestiones muy bellas de tu texto. Ahora bien, vamos a lo esencial. Lu se propone hacer ese trabajo historiográfico que agradecemos tanto, de cambio conceptual respecto de lo que es sustantivo para indiciar, obviamente, la configuración sexual, sobre todo cerebro sexual. Entonces, es muy, muy importante lo que nos narra respecto de que de lo anatómico genital salta a ser rápidamente, y ya en el siglo XX, desde luego, al gran descubrimiento de las hormonas sexuales, ¿no?, a lo que es obviamente el campo de la endocrinología, que rinde y rinde y rinde. Te agradezco muchísimo. Ahí se descubre entonces, bueno, no, es hormona sexual, ¿no? Entonces ya pasamos
decir, en ese punto hay un salto cuántico, no es solo lo anatómico genital, sino evidentemente hay un salto de curiosidad sobre lo endocrinológico que se sella como tal. Parece ser que las grandes manifestaciones, digo, aquellas que originan debates, es la estabilidad de la teoría organizacional o organización de la actividad, que es una teoría plasmada en lo biológico determinante y dejémonos de jorobar, contra las teorías que podían menudear, y ahí yo no sabía que existía Money, que en la década del 50 había aproximado, no lo tenía, qué vergüenza, el señor Money, que había aproximado algo que de alguna manera luego fue un cierto entusiasmo para las feministas. Es decir, ahí lo que se constituye es un aglomerado psicosexual. ¿Okay? Entonces, hay un corrimiento no deja de ser biológico, ahí está claro, pero hay un corrimiento de lo que sería identitariamente biológico en la teoría OA. Y bueno, pero el pobre Money creo que ahí medio debate contra los molinos, y él mismo tiene un límite, esa teoría encuentra su límite. Mientras tanto, ha sido muy de avanzada, muy prerrogada la famosa teoría entonces determinista biológico, etcétera, etcétera. La verdad es que, me faltan 5 minutos, ¿no? Porque son poquito lo que toque. Yo lo que creo, y siempre he venido pensando, y gracias Lu, que todo lo biológico, primero, es una gran invención humana, porque la biología no sabe que se llama biología, lo he dicho 80 veces y lo sigo diciendo. La biología no tiene la más idea de que se llama biología. ¿Se entiende lo que quiero decir? La biología es dicha, lo natural es dicho, hay una suerte de invención del fenómeno, del proceso, del objeto. Qué escándalo para los biólogos, pero hay muchos que son bien inteligentes y saben de que esto es así. Por supuesto, tenemos indicios muy bellos a lo largo de los tiempos. No lo has nombrado, pero creo que no lo nombraste porque me lo he leído, pero lo voy a leer varias veces, no te creas, ¿no? Lo que dijo Georges Canguilhem, 1943, no había terminado la guerra. No teníamos estructura conceptual, ni de género, ni LGBT más, ni nada de eso. Y Canguilhem arroja aquella cosa tan extraordinaria, esa epistemología de las ciencias naturales, era médico, su tesis se publica en el 47 y da lugar a ese texto impresionante que es lo normal y lo patológico, en donde ahí dice claramente, regla general, finalmente que transcurre después de aquel alegato de que lo llamado anormal no es eso, es una fórmula de la normalidad que efectivamente, porque el actor que está de afuera y que le pone el nombre anormal, evidentemente está absolutamente reñido, porque dice una cosa preciosa, dice que lo que más ocurre es aquello que parece ofendernos, no es que nos oponemos, nos ofende, ¿no? Si algo discurre en un sentido, otro nos ofende, ¿no? Saben que está lleno de ofendidos hoy la plaza. Entonces, lo que hay, y con esto voy a cerrar porque me parece que no voy a expoliar el texto respecto a algunas cuestiones que tú concluyes acerca de, bueno, finalmente, ¿qué es? El dimorfismo sexual es una fórmula muy inventada y que efectivamente además ha llevado y alimentado la idea que la mente está en el cerebro, cosa que me parece fantástica. La mente no está en el cerebro, no ocupa un lugar. Y el crédito que tú les estás dando hoy al grupo de la neurogendering de Neyport, ¿no? Mañana vamos a tener en Quilmes también una colega tuya, que es neurocientista, y que la vez pasada dio una preciosa conferencia acerca de que el cerebro no es ni femenino ni masculino. No lo es. Y que efectivamente es matricial, ¿no? Y hay femenino, masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, etcétera, etcétera. Pero, y que está muy en contacto con la famosa, esta red, cuya sede principal está en Uppsala. En fin,
me gustó y al mismo tiempo me dejó pensando, porque ahí discurro un poquitito que tú trabajas la idea de opresión versus subordinación de Gerda Lerner, figura a la que quiero tanto. Yo creo que, porque ella dice, no se trata de opresión sino de subordinación. Bueno, en buen romance, subordinación es una manifestación opresiva, ¿no? Quien está subordinado es efectivamente, no deja tener esa cuestión finalmente opresiva. Yo quiero festejar este texto, que es de una argentina, porque es realmente una ruptura epistemológica, porque es un texto que les va a abrir la cabeza a los neurocientistas, a mucho biólogo molecular que anda por ahí también ahora tratando de decir otras cosas, a las biólogas también les va a hablar mucho, y sobre todo le va a hablar en el conjunto a todas las sociedades y a las corporaciones científicas, tratando de decirte que este libro va a tener gran proyección. Estoy segura de que es un paso enorme, de enorme riesgo también, porque ahora vienen las devoluciones críticas que a veces, pero ¿quién te quita lo bailado? Y además creo que está lleno de excelentes insolencias. Anki para los feminismos, Anki, porque no dejo de pensar que efectivamente ha habido un abuso de concepción naif respecto de las dos grandes formaciones, tanto de la formación del feminismo de la igualdad, cuanto de la diferencia, para hablar de apenas de circunstancias de un arco que es muchísimo más variado. Entonces, me parece que también este texto es un texto que viene a crearnos la posibilidad de volver a ubicar, a salirnos de esos trazos muy persistentes, muy tradicionales del dimorfismo, sobre todo ahora que está tan en riesgo, aún dentro de los feminismos, ese gusto por la tradición conservadora. Así que te felicito. Muchísimas gracias, Dora. Gracias, Dora. Bueno, Laura Belli es parte de la Cátedra de Filosofía Feminista, además de la Cátedra de Ética en la Facultad de Filosofía, y parte de comités de bioética, que es uno de los temas fundamentales a los que se dedica. Así que, Laura. Gracias. Bueno, estoy muy... Vamos con el micrófono para que se escuche un poco más. Muy feliz. Ahí está. Puedo hablar fuerte igual, no sé, porque estoy tímida. Muy feliz de estar acá. Los caminos de la vida son muy graciosos y muy curiosos. Con Lu nos conocemos desde jóvenes y después por cosas de la vida, jóvenes, mucho más jóvenes, y después por cosas de la vida y por la mano de Diana, como tantas otras cosas, nos volvimos a cruzar trabajando los mismos temas, y tuve la suerte también de tenerla de invitada algunas veces en la facultad a que diera clases. Y me parece que este libro, si alguien alguna vez la vio dar clases a Lucía, este libro es una muestra maravillosa de cómo ella puede presentar de manera virtuosa una serie de debates que son difíciles, que están todavía en desarrollo, con múltiples posiciones discutiendo entre sí de una manera que gente que no trabaja en ciencias naturales y que no tuvo acercamiento, quizás como yo, que soy de filosofía, podemos entender de una manera muy clara. Coincido con Dora, no es un libro fácil de leer en el sentido que no es un libro que se pasa mirando quizás hacia arriba o en el colectivo, pero me parece que también es un libro que puede ser leído por muchísima gente, que no es necesariamente un libro, y esta es una de las mayores virtudes que le veo yo, digo, no es un libro que sea para un público especializado. Me parece que nos puede aportar a muchísimo sobre nuestra en nuestras reflexiones sobre los feminismos, en nuestras reflexiones sobre cómo nosotros categorizamos el mundo, cómo nos pensamos a nosotros mismos. Y creo que es como para cerrar con esto y dar la palabra, me parece que es una amalgama hermosa entre lo que sería un libro hiperespecializado y un manual. Y te parás como en el medio, como problematizando con la profundidad que merecen estas temáticas, pero al mismo tiempo con una pedagogía que permite abordarlas incluso si nunca habíamos entrado en el tema. Y para mí eso es valiosísimo, sobre todo en estos momentos. Así que
gracias y obviamente nos resolvés muchas clases que vamos a dar a futuro utilizando tu texto. Por supuesto, bibliografía. Linda. Gracias. Qué modesta Mariana Córdoba también es parte de la Cátedra de Filosofía Feminista en Juan y también de la de Filosofía de la Ciencia y trabaja en un programa que hay en Ciencias Exactas sobre interdisciplina. Así que Mariana. Bueno, ¿qué tal? En primer lugar, gracias también, porque es un placer, un honor estar acá. Yo no quería hablar mucho, pero bueno, primero disculpen la autorreferencia, yo tengo que decir que estas son las investigaciones que me devuelven el amor por la filosofía, porque cada tanto me pregunto qué estoy haciendo, ¿no? O sea, muy seguido me pregunto qué estoy haciendo con la filosofía de la ciencia, qué estoy haciendo con la epistemología y bueno, formar parte de esta cátedra me devolvió mucho de ese amor que había perdido. Y cuando se vuelve burocrática la carrera aparecen estas investigaciones, estos libros y nos vuelven, nos devuelven eso, ¿no? Que es lo más importante al menos para la carrera. Yo me dejaron un poco para decir y muy chiquitito lo que quería señalar. También la conocí a Lucía sin conocerla, había leído cosas de ella por internet y la invitamos el año pasado a estar en unas jornadas porque nos parecía muy valiosa su perspectiva y por supuesto su investigación. Y quería quizás señalar simplemente cómo en mi caso particular siempre revisito el tema de los reduccionismos y los múltiples reduccionismos que todavía hoy, después de haberlos criticado desde múltiples disciplinas y perspectivas, siguen vigentes, ¿no? Sobre todo los reduccionismos ontológicos, cosa que me han dicho que no existe. En muchos papers que me han devuelto, eso no existe, ¿qué sería? Leímos a Platón y creemos que no existen los reduccionismos ontológicos. Creo que también la investigación de Lucía nos incomoda en este punto de decir, bueno, vamos a seguir pensando en un reduccionismo biológico, en un reduccionismo social, hay otro camino, y las preguntas como, por ejemplo, el cerebro es el asiento físico de la mente o no, bueno, nos invita de nuevo a pensar en todos esos reduccionismos que se nutren mucho más de concepciones morales, en última instancia, que son las que hay que combatir. Así que bueno, solo eso. Gracias, porque es un gusto leerlo. Bueno, Lucía, cuánto amor. Me da mucha alegría lo que decía Dora, la conocimos muy joven y ahora se puso en órbita de una manera extraordinaria. Qué buenos son los incentivos académicos para que la gente progrese. Lucía se doctoró en la Universidad de Buenos Aires con un doctorado en estudios de género, pero se presentó a carrera en el CONICET y no ingresó. Y entonces se presentó a un concurso en la UNAM y en ese concurso, ganó ese concurso, que era con opción a un segundo año, pero creo que a los 2 meses te hicieron firmar el segundo año. Era un 3 y lo robaron un 4. Bueno, o sea, antes de tiempo ya se aseguraban que iba a estar 1 año más, 2 años más, porque se dieron cuenta, ¿no? Este libro también es una conciliación, entre otras cosas. Pienso que quien dirige esta colección, Ciencia que Ladra, es Diego Golombek. Quisimos contactar a Diego Golombek, que es neurólogo, cuando Lucía empezó a indagar cuestiones epistemológicas, pero estaba muy ocupado. Así que me encanta que unos años después sea quien edita el libro de Lucía y quien considera que es algo... Empecé por las maldades, porque... Pero ahora quiero... Empecé por las maldades porque no me parece bien ocultarlas, porque remamos muy fuerte y contracorriente para llegar a los lugares de reconocimiento. Y realmente yo creo que este libro es parte de un lugar de reconocimiento de alguien que tiene una alta estatura científica, pero es capaz de transmitirla de una manera que sea para un público mucho más amplio, que no es divulgación científica, es comunicación, en todo caso,
una comunicación que nos hace más amable la lectura. Con Lucía nos encontramos en esa bisagra en que ella estaba saliéndose de la ciencia del laboratorio con preguntas. Es una lectora querulante, como dijo una vez una psicoanalista, ¿no? Alguien que se pelea todo el tiempo con lo que está leyendo. Entonces, ella preguntaba y seguramente incomodaba el tipo de preguntas, porque son preguntas filosóficas, en realidad, las que van orientando su trabajo. Entonces, cuando nos encontramos, empezamos a trabajar cuestiones de epistemología, de historia de la ciencia. Ahí la sugerencia de leer a Londa Schevinger. Y Londa Schevinger es una historiadora feminista de la ciencia muy particular, porque no hace una historia como en general se hace de la ciencia, con un despliegue de cómo la ciencia va cambiando, una historia internalista, ¿no? La ciencia va cambiando una teoría por otra y aparecen estas pruebas en contra, entonces se modifica y viene este investigador y se le ocurre esta idea y parece que todo ocurre en un túnel de laboratorio. Y las cosas no ocurren en un túnel, ocurren cruzadas por todo tipo de vientos. Esto que decía Dora, de la biología no sabe qué es biología, sino que los que clasifican, hacen taxonomías, dan explicaciones causales, son quienes hacen ciencia con ciertos intereses, preferencias, puntos de vista que la historia feminista de la ciencia analiza. Pero Londa además toma toda la cultura, toma las vestimentas, toma el arte, toma la política, por supuesto. Entonces, el modo en que se lee esta historia es un modo cruzado por otro tipo de lecturas disciplinarias. Y yo creo que eso es lo que ha quedado como modo de recuperar la historia en tu manera de ir leyendo otras cosas. Hay algo extraordinario en el modo en que Lucía va combinando la historia del feminismo, por un lado, y la historia de la biología, por otro. Y eso es algo personal y particular. Es que ella hizo esa sinapsis, la sinapsis no sé dónde la hizo, pero probablemente en los parietales, en los lóbulos parietales, bueno, pero lo logró. Entonces, un primer hallazgo... Claro, el frontal, la frontalidad, y después está la amígdala, ojo, porque ahora les voy a contar algo sobre eso que es tremendo. Hay una cosa que dice Lucía al comienzo, donde define qué es lo que ella espera, ¿no? Hacía una lectura revolucionaria de los cuerpos, aprender a ver. Parece que ver fuera algo espontáneo, pero no, porque vemos con expectativas, con teorías, con hipótesis, y lo que vemos entonces está precedido por todo eso. Hay un filósofo, Heidegger, que dice, el preguntar tiene una dirección que viene de lo preguntado. O sea, hay una dirección, no es que preguntamos inocentemente. Ahora, decodificar eso que no es inocente es un poquito más complicado, y es lo que Lucía hace. Tratar de que tengamos una actitud de sospecha, pero una actitud de sospecha dirigido por ciertas convicciones, por ciertas ideas. Y ella dice, habla de que quiere tomar el sentido de deconstrucción que tiene Jacques Derrida, un filósofo que remite a la forma de leer los textos, de analizar sus significados, leyéndolos de otra manera que no sea la oficial. Preguntarnos qué no dice un texto y encontrar en esos silencios significados claves. Una lectura, como han propuesto algunos autores, subversiva y no dogmática. Sin embargo, por la historia que la palabra subversión tiene en relación con el último golpe cívico-militar argentino y su uso para legitimar el crimen de los compañeros desaparecidos, prefiero usar el término revolución, llevar la idea de deconstrucción a los cuerpos para desarrollar una lectura revolucionaria de los cuerpos. Entonces, mirar los cuerpos y mirar sus diversidades está precedido por esta convicción de que algo debe ser modificado profundamente. Ahora, leer estas dos palabras, para mí que soy de los 70, ¿no? Subversión y revolución, me recordó un señor muy significativo en el CONICET, antes de que vos estuvieras, mucho antes de que vos estuvieras, que era Caturelli, Monseñor Caturelli. Era el dueño, durante la dictadura, era el dueño... ¿Vos lo conociste? Ah, dije una más que lo sufrió, pero bueno.
Caturilli escribió un artículo. Bueno, Lucía y yo compartimos en nuestra formación la filosofía analítica. La filosofía analítica tiene una manera de oponerse a la idea de que hay un orden natural, ¿no? Entonces, por supuesto, es una filosofía que va a discutir la idea de un orden natural. Entonces, Caturilli decía, hay dos orígenes filosóficos de la subversión. Esto dicho durante plena dictadura. El marxismo y la filosofía analítica. Los dos deben ser eliminados, y señalaba un juez analítico, con el cual hacíamos ahí en SADAF unos seminarios de filosofía política, lo señalaba con nombre y apellido como para decir, apunten, ¿no? Ahí es donde tienen que tirar. Subvertir es revertir el orden natural, decía Caturilli. Por lo tanto, estas dos filosofías, el marxismo y la filosofía analítica, van en contra de esta idea del orden natural. Por eso es que a mí la palabra subversiva me parece interesante. Y luego, la palabra revolución. Hannah Arendt, cuando analiza la Revolución Francesa, tiene un texto que se llama Sobre la Revolución, que es muy lindo, que analiza la Revolución Francesa y la estadounidense, y dice, la palabra revolución es una palabra como muchas en las ciencias, que es una metáfora que viene de otro lado, viene de la órbita de un planeta. La revolución de un planeta es toda la vuelta que da en una órbita. Y ella dice, por eso las revoluciones tienen el problema de que por ahí dan toda la vuelta y llegan a un lugar conservador, ¿no? Llegan a un lugar que es casi el punto de partida. Entonces la palabra revolución, discutámosla. Eso es una invitación de vocabulario, porque el sentido, me parece que es un sentido que es perfectamente claro y que acompaño profundamente. Cuando se discute, como ya se han referido mis compañeras, la cuestión del determinismo biológico, estamos discutiendo algo que es profundamente político, no es algo meramente intelectual, académico, científico. La ciencia procura encontrar la causalidad, las causas y los efectos. Procura encontrar una teoría que explique causalmente por qué se producen determinados hechos. Entonces, una teoría biológica que nos explique cómo son las diferencias de los sexos y nos permita hacer predicciones, tiene, si es determinista, esta fuerza de la causalidad. Ahora, la causalidad tiene dos aspectos. La causalidad es un conjunto de condiciones necesarias y suficientes para que un fenómeno se produzca. Las condiciones necesarias son las condiciones sin las cuales el fenómeno no se puede producir. Quiere decir que de ese conjunto de condiciones necesarias, si yo saco una, impido el fenómeno. Entonces, las condiciones necesarias me sirven para impedir que un fenómeno ocurra. Por ejemplo, si queremos impedir una enfermedad, omitimos alguna de las condiciones necesarias para que se produzca y entonces evitamos la enfermedad. Las condiciones suficientes son las condiciones en las cuales, si están, el fenómeno se produce. Entonces, cuando yo quiero producir el fenómeno, pongo las condiciones suficientes y produzco el fenómeno. Entonces, ya sea para evitar o para provocar, domino la naturaleza con las condiciones necesarias y suficientes. Dominar la naturaleza es parte de lo que la ciencia moderna ha hecho desde el siglo XVII. Ahora, ¿por qué se quieren dominar en la naturaleza la cuestión de la sexualidad? Y ahí Lucía lo explica muy bien, por la reproducción. ¿Por qué le interesa la sexualidad a la ciencia? A una ciencia producida por sujetos androcéntricos, por varones blancos, adultos, propietarios, capaces y toda la condición europea que concentró poder en la modernidad. La reproducción es lo que motiva el deseo de dominar esa explicación causal en relación con los sexos. Ahora, el lugar donde se va a asentar la verdad, el lugar donde Lucía va siguiendo históricamente, ¿dónde se apoyó esa búsqueda de verdad sobre los sexos? Y eso tiene que ver con la evolución tecnológica. La capacidad que tenemos para ver qué hay en un cerebro no la teníamos hace 50 años. La capacidad que tenemos para analizar las hormonas y dar explicaciones endocrinológicas no las teníamos hace 70 años. Entonces, a medida que vamos teniendo más recursos tecnológicos, vamos modificando nuestra posibilidad de dar una explicación acerca de
dónde reside la verdad sobre los sexos. Y va cambiando históricamente. Eso es fascinante, porque es algo que muestra que con tal de dominar puedo llegar a cambiar toda mi base empírica. Y es algo que se muestra dentro de la historia que está haciendo Lucía, y es sorprendente que nos digan que la ciencia es una manera objetiva de ver el mundo, de describir las cosas como son, y a la vez sean capaces de cambiar toda la base empírica con tal de seguir afirmando lo que se pretendía afirmar. Hay una cuestión que me parece, dos cositas muy breves que quiero decir, porque la idea es que pueda hablar Lucía, dos cosas muy breves que quiero decir como muestras de lo riesgosas que son estas posiciones y de la necesidad entonces de tener esta mirada crítica, esta mirada revolucionaria o esta mirada subversiva. El sábado salió en el diario Perfil, un diario que leo los fines de semana, porque es un diario muy extenso, trae muchísimo material. Lean Perfil. Bueno, es un diario con mucho material, entonces lo leo. Y el sábado era un número que me interesaba especialmente porque el jueves a la noche fue el atentado horroroso a la vicepresidenta, las explicaciones y las... Bueno, en fin. Solo me quiero referir a esto. En el diario del sábado, que hace una muy extensa, le dedica una muy extensa cantidad de páginas con todo tipo de visiones con respecto a ese atentado, una dice, los estudios científicos sobre la mente de un magnicida. ¿Te acuerdas que te dije por teléfono? Pensemos, van a aparecer las explicaciones neurocientíficas de por qué hay actos de violencia. Al día siguiente que comentamos esto con Lucía, aparece los estudios científicos que indagan sobre lo que piensan, sienten o caracteriza este tipo de asesinos, ¿no? Los asesinos que dirigen su criminalidad a personalidades con mucho poder. Una rama Nobel de la neurociencia que busca indagar la mente de magnicidas, asesinos seriales y violadores para intentar desentrañar sus motivaciones, ideas y perfiles. Y esto lo hacen analizando 300 casos, yendo a una cárcel y viendo quiénes son los peores. Quiero decir, el tamaño de la aspiración determinista, y supongo que lo venderán a buen precio esto, midiendo su actividad neurológica y el tamaño de diversas regiones del cerebro. Esto es algo también que está en el texto de Lucía. La cuestión del tamaño, que ya sabemos que es fundamental, ¿no?, en la historia. Entonces, si el cráneo era grande, si el cráneo era pequeño, si el cerebro era liviano, y luego la cuestión de la actividad mental, qué se ilumina y qué no en los análisis del cerebro. Entonces, encontraron que entre un 5 y un 10% menos tienen entre un 5 y un 10% menos de materia gris y de redes neuronales activas en el sistema límbico. Con dos casos. Bueno, 203 hombres solos, por supuesto, ¿no? Hombres adultos. 203, un trabajo del 2019. Después, otro psicólogo que dice, la violencia homicida puede ser dividida en dos categorías, impulsiva e instrumental, y da cuáles son las partes del cerebro en el homicidio impulsivo y cuáles son en el homicidio instrumental. Y dice que la biología subyacente entre estas dos formas de violencia es diferente. O sea, hay una materialidad que me explica si voy a cometer un asesinato movida por cosas del momento, como dicen en los tangos, o si lo planifico y afilo la navaja, ¿no? Y analizan la vida y obra de 83 personas que atacaron o intentaron atacar a figuras públicas en Estados Unidos. Menos a Oswald, que lo mataron. Sí. Bueno, 83 personas, entonces el 86% fueron varones blancos, el 61%, bueno, encima, digamos, porcentajes de esta naturaleza. La investigación social alrededor de asesinatos seriales y magnicidios muestra que además que son fenómenos que tienden a darse en clústeres, en grupos que tienen efecto de contagio. Funcionan como una fuente de inspiración para la ocurrencia de otros eventos similares. Acaba de haber un atentado contra la vicepresidenta y yo digo que ese atentado va a inspirar a otros. Vengan, chicos, inspírense.
Una de las cosas entonces sobre las cuales me parece que vale la pena alertar es cuál es la intencionalidad en este determinismo. Me parece que es una intencionalidad siempre política, siempre vinculada a relaciones de poder. Y con respecto a esto, la otra cuestión que sutilmente referimos, pero que no dijimos explícitamente y que sí Lucía trata explícitamente, es la cuestión del feminismo TERF, del feminismo transodiante, del feminismo radicalizado en un binarismo biológico donde somos mujeres y somos sujetas menstruantes y gestantes y tenemos conductas de mujeres y serán varones, son varones quienes tienen otro tipo de conductas y otro tipo de condiciones biológicas y volvemos a un binarismo como soporte del feminismo. A mí me parece un salto hacia atrás enorme. Y que también tiene que ver con este libro de Lucía. Entonces parece que nos está hablando de epistemología y de biología, pero nos está invitando a la subversión y a la revolución. Así que muchas gracias, Lucía. Bueno, así hablo, se escucha, ¿no? Sí, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias primero a las 4 por sus comentarios, por la lectura detenida. Para mí es un placer estar acá. Y entre Dora y Diana me siento como, no sé, ¿no? Entre las esfinges, tipo, más o menos como la historia sin fin. Llegan ahí, esa escena, se me cayó el DNI, ahí también. Bueno, hay mucho de lo que dijeron que me gustaría recuperar. No sé cuánto voy a poder hablar. 10 minutos. Son las 7 menos 10, tenés 20 minutos porque después tenés que 10 para firmar acá. Más espectacular. Vale, no, está perfecto, no voy a intentar ser breve igual, por ahí menos. Muchas de las cosas que dijeron las quiero recuperar porque me parecen que cruzan el espíritu del libro, que fue primero la tesis doctoral que hice, con la que me dirigió Diana Mafía con Diana Pérez, que fueron mis guías desde la filosofía de la mente, desde la epistemología feminista, en una interdisciplina también, ¿no? El conjunto que fuimos para hacer la tesis, una tesis colectiva realmente, y que agradezco profundamente, y obvio con referentes como Dora Barrancos en las lecturas, lo cual me llena de orgullo poder compartir este espacio con ustedes, y ver también que la tesis tiene actualización, y es una actualización de contexto, como planteaba Diana, y tocó Diana recién 2 puntos neurálgicos, que es esta suerte de reducir la complejidad de nuestras conductas a las estructuras cerebrales, como el caso del atentado, y al mismo tiempo refiriéndose a las que se hacen llamar feministas trans excluyentes, a la idea de dimorfismo sexual, ¿no? A la idea de que hay 2 formas biológicas sobre la base de las posibilidades reproductivas. Y esto fue lo que intenté articular, que quizás en la tesis doctoral hicimos mucho hincapié en la idea de dimorfismo sexual y el por qué era inválida esta caracterización de los cuerpos sobre la base de las posibilidades reproductivas, ya no solo en términos cerebrales, sino en otros parámetros biológicos que parecen o son siempre históricamente asumidos debidos al sexo. El sexo entendido como la composición cromosómica, hormonal, gonadal, genitalidad externa, ¿no? De un cuerpo, incluyendo los cerebros. Entonces, poner en crisis esta idea de dimorfismo, apelando a una recuperación de la biología que se corre de este concepto rígido, determinante y determinista, y hace resaltar justamente la plasticidad que nos caracteriza en un sentido material biológico, y la forma que tenemos de cambiar a lo largo de nuestra vida, no solo en términos macroscópicos y conductuales, sino que al mismo tiempo estos cambios se expresan biológicamente. Entonces, esa recuperación es fundamental y fue transversal en toda la tesis. Y acá también intenté hacer más hincapié en algo que no había podido profundizar tanto, y es esta reducción de la mente al cerebro. Entonces, llegamos a un punto donde nos encontramos diciendo, la idea de 2 tipos de cerebro es inválida. No puedo mirar un cerebro y adivinar la genitalidad de quien lo porta. Esto por la gran plasticidad que nos caracteriza como especie, cómo incorporamos experiencia al organismo en general y sobre todo a nuestros cerebros. Lo cual sugiere que si yo encuentro un cerebro y veo determinadas estructuras que correlacionan con los cisvarones y determinadas estructuras que correlacionan con las cismujeres, no puedo dar cuenta que son diferencias naturales. Porque la idea de lo natural implicaría estar ante cerebros libres de cultura. Eso es imposible. Y hay una práctica social que está indefectiblemente generalizada, que está permeando esos cerebros. Y los permea de tal manera que les da estructura y les da funcionamiento. Y esto
articulado con el otro eje que acá quise profundizar, y es que la mente reducida al cerebro es al menos polémico de asumir, da cuenta de que incluso si hablamos de dimorfismo sexual, haciendo una mala ciencia, diciendo, ok, hay dos cerebros, ¿qué tiene que ver con el comportamiento binario? Es decir, ¿por qué hay una distribución binaria del comportamiento y la justificamos cerebralmente? Entonces, por un lado, ¿el dimorfismo sexual es válido, es real? Y por otro, si lo es o no lo es, ¿podemos decir que una biología causa mis estados mentales y mis estados psicológicos? Esos creo que fueron los dos ejes que estimularon este recorrido y que me parece que dialogan con los feminismos, y aunque de manera esquemática y por ahí un poco eurocéntrica lo llamamos olas, siempre decimos que no pasan de moda, sino que es una manera de visualizar que en ciertos momentos hay auges de críticas que tienen más reconocimiento social por algo, por un contexto, y en ese sentido este diálogo con los feminismos era muy sugerente, porque en esas olas se podían visualizar discursos directos con la idea de diferencia sexual proveniente de las disciplinas científicas. Y era muy interesante porque vemos cómo cambian los argumentos de si sí o si no, dependiendo del cómo se está entendiendo la biología. Entonces, en una primera ola, de manera esquemática, ¿no?, tenemos una suerte de feminismo que no está negando el dimorfismo sexual en ese momento, sino que está diciendo por qué está jerarquizado la estructura social, por qué está jerarquizada sobre la base de estas posibilidades reproductivas diferentes. Pero capaz que en ese momento no se cuestionaba tampoco la reducción de la mente al cerebro en sí. Y en este sentido es muy interesante porque con el desarrollo de la ciencia moderna, lo que sí identifico, y por ahí es lo que querría que sea un aporte, es que desde los estudios de género se pueda problematizar la relación mente-cuerpo, vinculándola con la articulación del discurso científico acerca de la diferencia sexual. Entonces, con esta primera ola de feminismo lo que vemos es una confluencia de este discurso científico en la subjetividad de las personas. ¿Qué quiere decir? Se asume que hay dos tipos de biología, y además la mente es el cerebro. Y esto es muy importante porque el cerebro ya no es sede de la mente, sino que es un agente activo. No es que hay espíritus ahí alrededor y es una sede pasiva, sino que la morfología del cerebro va a implicar un estado mental. Y esto, que no resulta cuestionado en ese momento, permaneció como un marco epistémico, como un a priori que nunca se corroboró. Nunca se corroboró, y es a través de las cuales corren las investigaciones. Partimos de dimorfismo sexual y partimos de que la mente es nuestro cerebro. Esto desde el discurso científico acerca de la diferencia sexual, teniendo como paradigma hoy el discurso neurocientífico predominante. Y acá hay una confluencia emblemática, que es la conexión de la genitalidad externa con el cerebro a través de las hormonas, y de cómo la idea de dimorfismo sexual claramente evidencia que es un posicionamiento político en un momento explícito, para al mismo tiempo, si se reduce la mente al cerebro, justificar con las exigencias de la ciencia moderna por qué las cismujeres estaban hechas para las tareas de cuidado y para el espacio doméstico. Y acá hablamos de cismujeres blancas, porque evidentemente también reconocemos que estos discursos científicos fueron al mismo tiempo racistas y clasistas. Entonces, la idea de dimorfismo sexual no se puede criticar sin cuestionar qué nos puede decir el cerebro en tanto agente causal. Y ese es, como creo, el punto neurálgico del libro. Discutir, por un lado, la plasticidad biológica en contraposición a la rigidez biológica, y por el otro, cuestionar esta idea del estado mental como una suerte de descripción biológica. O sea que, más allá de si veo un cerebro y puedo decir o no la genitalidad, parece que lo puedo ver y decir quién va a ser criminal, quién va a ser una persona asesina, quién va a ser una persona violadora. Y acá yo quiero decir por qué me interesó este tema viniendo de las neurociencias. Porque cuando yo me puse a investigar en el laboratorio, que me decían usar solo machos, y me consternó y dije por ahí no hay diferencias sexuales, y en la carrera me enseñaron todo mal, y me meto a PubMed, a esta página de bases de datos biomédicos más grande que hay, a ver si hay diferencias entre los cerebros de cisvarones y cismujeres, veo que hay una batería de investigaciones buscando diferencias cognitivas conductuales. Cognitivas conductuales, y esas investigaciones se justifican porque es importante saber estas diferencias, porque hay que ver el impacto del cerebro en los cerebros, porque el sexo importa, porque tenemos que entender en el ámbito de la salud mental las prevalencias. Cismujeres más depresivas, cisvarones diagnosticados con más esquizofrenia. Entonces, este discurso medio cínico, que por un lado abreva por las diferencias porque la salud importa, en los estudios preclínicos omite
la otra parte de las especies, que son las hembras, ¿no? En ese caso. Entonces, revisando más investigaciones, me encuentro con un libro del 2001 de Thornhill y Palmer que se llama La historia natural de la violación. Y en este libro lo que sugieren es que para trascender los genes en las especies hay machos que forzan a las hembras porque si no, no tienen de otra. Y es como cuasi instintivo. Y estos autores lo extrapolan a nuestra especie, diciendo que, por supuesto, no están justificando el acto de violación, pero están sugiriendo un contexto donde, desde esta idea biológica, podemos mejorar la estructura social para evitar que pase. Esto para traer un poco lo que recuperaba Diana, que no es diferente, si nos damos cuenta. Entonces, eso me hizo entrar en shock, porque evidentemente estaba produciendo conocimiento de manera de legitimar este tipo de presupuestos, porque lo que se estaba dando por sentado es que el cerebro era la causa de mis acciones. Acciones generizadas, acciones que implican violencia, acciones que implican crimen, acciones que implican relaciones jerárquicas, lecturas jerárquicas entre los cuerpos. Y por eso yo comparto con Diana que es, pero sobre todo político, un libro que por eso no tiene que perder argumentos, ¿no? Porque si no pareciera que la academia está por un lado y el activismo está por otro. Y en realidad es una confluencia, porque las personas que estamos en el ámbito de la producción de conocimiento muchas veces nos posicionamos políticamente, y yo soy un caso, digamos, y tenemos una postura que de alguna manera está visibilizando una estructura social desigual, pero además legitimada por un discurso neurocientífico, que no estamos sugiriendo con esto que hay una suerte de investigadoras e investigadores elucubrando el mal, encerradas en un laboratorio y diciendo vamos a naturalizar el crimen de odio. Claramente no. Desde esa comunidad lo que tenemos es la reproducción de sesgos. Y ahí vemos el problema de no historizar, ¿no? La relevancia de que en nuestras formaciones académicas, en las exactas y naturales, no vemos historia de la ciencia. Vemos hechos sueltos. Vino Newton, se le cayó la manzana del árbol y dijo, ¡pum!, la ley de la gravedad. Como si el tipo fuera una mente brillante, individual, en un contexto ahistórico y completamente despolitizado. Y eso es lo que empezamos a entender por ciencia. Con estos objetivos de objetividad, de neutralidad, de universalidad que se desarrollan durante la modernidad, de alguna manera velamos el interés de la mirada androcéntrica, que es el 1% de la población, como lo decía Diana claramente, o como que es este varón blanco, cis, heterosexual adulto, ¿dónde está? En la Real Academia Española, está el 90% del varón. Hay que ver si quedan todavía, pero biomedicina, deporte y Real Academia Española. Ahí tenemos la organización de la sociedad que naturaliza la segregación por sexo y no es para proteger a la cismujer. Siempre que pensemos eso, desconfiemos. Es para proteger los privilegios de la cismasculinidad hegemónica, blanca. En realidad, lo que tenemos es una segregación por sexo y lo fuerte es que la legitima este discurso neurocientífico, esta segregación por sexo, pero también a veces la legitimamos todes por cómo empezamos a entender las diferencias entre las personas. Y cuando tenemos un a priori de pensar las naturales, ahí tenemos que prender la alarma del guarda. ¿Podemos hablar de lo natural? Así como dijimos que en los cerebros es inválido. ¿Y cuán válido será en otras partes del cuerpo? ¿Cuán válido será asumir que las posibilidades reproductivas explican la distribución binaria en una multiplicidad de variables biológicas? Ya no hablo de comportamientos, hablo de variables biológicas per se, como por ejemplo la altura y el peso promedio, como por ejemplo el desarrollo de la masa muscular, como por ejemplo el desarrollo de la densidad ósea, las concentraciones de hemoglobina. ¿Me explican realmente las posibilidades reproductivas esta distribución binaria entre cisvarones y cismujeres? ¿Qué pasa cuando vamos a indagar en el ámbito biomédico las prevalencias en el ámbito cardíaco? ¿Me explican las posibilidades reproductivas que los cisvarones suelen tener dolor de pecho y brazo, por ejemplo? ¿Es suficiente? Y ahí nos encontramos en esta profundización que no, que en realidad hay vacíos epistémicos todo el tiempo y que a priori se ve una genitalidad externa a través de la cual se supone una concentración de testosterona porque no se mide, porque por cuestiones pragmáticas en un laboratorio no la van a medir, te ven la genitalidad y te dicen, bueno, acá tendrás esta configuración. ¿Tenés vulva? Perfecto, determinada concentración de testosterona, determinados cromosomas sexuales, aunque nunca te hicimos un genotipado, y estas diferencias seguro tienen que ver con el estadio prenatal y la diferenciación de los procesos genitales. Y esto impacta en todo el organismo.
Eso es lo que sucede en un laboratorio y la gente que trabaja ahí no me deja mentir, claramente lo hicimos. Lo hacemos porque la práctica científica es parte de una cultura neoliberal y hay que minimizar los tiempos, maximizar el trabajo con el menor costo. Pasa también en la producción de conocimiento neurocientífico tranquilamente. Entonces, cuando empezamos a indagar estas investigaciones, vemos que los a priori en estas diferencias observadas se dice que es por la testosterona, que empieza a ser como una suerte de hormona estrella, que ahí impacta en los cerebros, impacta en todos lados y me da una distribución binaria donde el cis varón se supone superior, porque esto es muy claro en el ámbito del deporte. El desempeño atlético es superior, te dicen en el discurso neurocientífico. Y después hay otras cosas más veladas, como por ejemplo la optimización, ¿no? La idea de optimización, para no decir superior, el cerebro del cis varón optimizado para la habilidad visoespacial, que es la capacidad para adaptarnos a estos cambios a través del espacio, que tiene que ver justo con capacidad de abstracción, con ocupaciones como la química orgánica y las ingenierías, y en esta cultura de valores, por supuesto, esta capacidad tiene un valor bastante importante. Y a las cis mujeres, obvio, le dejan una optimización relativa a la fluidez verbal, ¿no? Esta idea de hablar mucho, pero muy complejizada con técnica y tecnología. Entonces, lo que tenemos es que hay un discurso neurocientífico que está legitimando con esta reproducción de sesgos la inferioridad, la subordinación y opresión, vamos a discutirlo eso, de todas las personas que por unos motivos nos corremos de este cis varón blanco, adulto, propietario y heterosexual. Ahora, en estos vacíos epistémicos lo que vemos entonces es decir, ok, se observó que hay más cis varones e ingenieros, entonces algo tiene que causarlo biológicamente. Vamos a buscar diferencias en los cerebros. Perfecto, ¿estas son las diferencias? Ok, entonces es debido al sexo. Ese es un modus operandum muy frecuente. Entonces, en realidad lo que tenemos son conductas de género, atravesadas por las normativas de género, que no están libres de cultura, que se las lleva al ámbito de las vocaciones o inclinaciones naturales, como la violencia en los cisvarones, y que después se buscan correlatos biológicos, y que cuando los encuentra se le da el sesgo de la causalidad, porque ni siquiera se contempla que biológicamente los cuerpos cambiamos a través de nuestras prácticas, y que las prácticas generizadas tienen que ver, o de alguna manera construyen un correlato entre cierta genitalidad y cierta conducta. Y esto lo vemos no solo entonces en el ámbito cognitivo y conductual, también lo podemos ver en otros parámetros biológicos, como les decía antes, que tienen relación con el peso y la altura, que tienen relación con una capacidad que es la elasticidad arterial, por ejemplo, que varía con el peso y la altura, que está muy vinculada a los síntomas de preinfarto, con el dolor de pecho y el de brazo, y que no tiene que ver con el sexo, por ejemplo. Entonces, fíjense que desandar esta idea no solamente cuestiona el ámbito de la estructura social, como la naturalizadora de las violencias de las cismasculinidades, sino también hay que cuestionar el ámbito biomédico, donde se produce conocimiento para una mejor comprensión respecto de las prevalencias, el desarrollo, el tratamiento de enfermedades, e incluso el ámbito deportivo. Cuando seguimos pensando que en la categoría mujer, al reducir los niveles de testosterona, evitamos ventajas injustas, ¿no? Entonces se somete a cismujeres intersex y a mujeres trans a reducir estos niveles, pero lo que estamos ahí naturalizando es mucho más fuerte. Y es que el cisvarón es superior a la cismujer endosex, que no son intersex, porque tiene más testosterona. Que no se la miden. Que no se la miden. Que no se la miden. Como son varones se supone. Que no se la miden. Miran y listo. Pero, y además, si se la miraran de vuelta, y supongamos que habría una distribución binaria, tenemos dos niveles de críticas. La primera es, ok, hay una correlación. ¿Se puede asumir causalidad? No. O sea, ¿podés tener más testosterona? Sí. ¿Y eso causa que tengas mayor impulso agresivo? Porque es lo que se justifica para el desempeño atlético. De vuelta, salto vacío ontológico. De la testosterona a mis estados psicológicos. ¿Eso justifica que tengas más testosterona, que corras más rápido? ¿Que desarrolles más masa muscular? No, no hay una relación clara y transparente con una sola variable, porque el organismo es complejo. No hay ninguna variable que se defina a sí misma ni que dependa de solo otra, sino que es una orquesta de variables donde el saliente es la testosterona porque está generizada. Ese es un punto fundamental. Y el otro punto fundamental es que la testosterona no es definida genéticamente. No nacemos con niveles estandarizados de testosterona una vez y para siempre. De hecho, es una hormona que cambia mucho con las prácticas sociales. Y eso es algo que desde la neuroendocrinología social se vio mucho. La neuroendocrinología social estudia cómo las hormonas son reguladas a partir de nuestra experiencia.
Y lo que se observó es que la testosterona cambia, por ejemplo, con tareas de cuidado. Cuando las personas cuidan, tienen menos niveles de testosterona. Y ojo, con asumir que entonces naturalmente los varones tienen más testosterona y por eso no se dedican al cuidado, no. Eso sería la lectura, obviamente es la lectura neurocientífica predominante, por eso es tan importante que la epistemología feminista esté ahí para decir no. Eso puede dar cuenta de diferencias promedio, pero hay un salto al vacío cuando vos querés decir que la mente está contenida en el cerebro. Y acá es este segundo punto que me gustaría resaltar para ir cerrando. Y es que yo suscribo a muchas autoras, sobre todo también a Diana Pérez, que trabaja estos temas, y que dicen que el lenguaje mentalista no puede ser eliminado por más conocimiento que se tenga del cerebro ni del cuerpo. Porque nuestra mente es nuestro cuerpo en el mundo, y que los verbos psicológicos como desear, creer, no pueden ser desplazados por descripciones tales como concentraciones de serotonina, estructura del sistema límbico. Entonces, esta incapacidad, esta improbabilidad de poder eliminar el lenguaje mentalista nos hace replantear si una disciplina puede dar cuenta de la totalidad de mi comportamiento, ¿no? Es decir, con la neurociencia vamos a entender todo. Evidentemente esta pretensión es una aspiración positivista, ¿no? La única causalidad, el reduccionismo ontológico, porque la complejidad molesta, porque la ambigüedad perturba, porque eso se escapa al sistema de clasificación que en última instancia se usa para controlar. Entonces, con esto quiero terminar, y algo que dijo Diana de los feminismos transexcluyentes y me parece fundamental, es que tenemos feminismos que son bastante contradictorios, ¿no? Porque nadie hoy en los feminismos va a decir que las cismujeres tienen inferioridad mental. No son inferiores mentalmente, eso se decía en el siglo XIX, y las feministas obviamente criticaban eso, y hoy lo seguimos criticando, y ninguna persona transexcluyente te va a decir que la vulva te predispone a una mentalidad inferior. Sin embargo, sí son muy cómplices y legitimadoras de este discurso neurocientífico, porque efectivamente piensan que la vulva te hace mujer. Entonces, queremos criticar el biologicismo para la cognición, pero lo asumimos para la identidad de género. Es decir, terminamos en una contradicción donde pensamos que es posible defender algún tipo de biologicismo sin reproducir y sin encarnar y legitimar nuestra propia subordinación y opresión. Entonces, la revisión crítica de estos discursos nos hacen reflexionar también hasta qué punto nosotros estamos reproduciendo también estos sesgos. Es decir, que hasta qué punto pensamos que hay diferencias naturales entre los cuerpos. Y esto tiene para mí una relevancia política muy importante, porque cuando desanclamos la biología, cuando nos corremos de esa certeza, nos incomodamos a nosotros también, porque nos preguntamos quiénes somos. Porque si no hay una genitalia que me haga vivir de cierta manera, tenemos que entender por qué somos lo que somos, y nos lleva a entendernos en tanto trayectorias vitales, entramados sociales, que nos actualizamos en marcos de referencia que nos hacen inteligibles, pero que de ninguna manera nos determinan, y que tenemos que profundizar en los alcances que tienen las normativas de género en nuestra propia subjetividad. Entonces, con esto no quiero decir que para ser revolucionaria hay que dejar de ser cis y heterosexual. Aunque la heterosexualidad, yo te digo, la critico bastante, no, mentira. Lo que quiero decir es que no me importa cómo se identifica una persona ni su sexualidad. Yo puedo compartir mucho más con una persona cis heterosexual que con una persona trans lesbiana que piensa que nació así. Es decir, lo que hay que criticar es el relato esencialista de nosotros mismos. Y que vuelva a la infancia para dar un sentido narrativo a quién soy, no quiere decir que esa infancia sea pensar en una prenatalidad, predisposición genética, o en una posnatalidad determinante que fijó mis sinapsis neuronales, sino que es algo que me da sentido justamente a quién soy, pero de una manera procesual, dinámica, justamente rompiendo con el esencialismo, porque soy el presupuesto más fuerte, conservador y reaccionario que tenemos, y que viene desde múltiples lugares, y que es una premisa que lo que hace sobre todo es subordinar a las subjetividades feminizadas. Entonces, esta ruptura implica que cuestionemos por qué soy quien soy, no rompiendo eso que elijo ser o lo que elijo como sujeto de deseo, sino repensándonos en tanto cómo pensamos que esta configuración social sobre la idea de normativas de género hacen de mi imaginario corporal, de mi forma de estar en el mundo. Y con eso creo que cerraría para no seguir extendiendo, no sé cuánto hablé, pero...
agradecemos muchísimo entonces que hayan estado acá. Recordé esta cuestión de las hormonas y de la testosterona. Hace unos años en Estados Unidos se descubrió en estas investigaciones de 80 casos que los abogados litigantes tenían más testosterona en saliva que los que se dedicaban a otras especialidades del derecho. Entonces, inmediatamente los estudios de abogados comenzaron a pedir un dosaje de testosterona en saliva junto al currículum vitae, y eso perjudicó mucho a las mujeres, obviamente, que querían trabajar por más buenas litigantes que fueran. Los extremos, terrible. Hay que pensar las consecuencias de este pensamiento. El pensamiento puede ser determinista, pero el objetivo es un objetivo en las relaciones de poder. Así que muchas gracias por este libro hermoso. Si no lo compraron, ahí está. Tienen un descuento chiquitito, vamos a decir, pero un pequeño descuento. Y bueno, esta es Tierra Violeta, es la casa de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo lo miraba a Eduardo y